Hola a todos y todas, yo soy la licenciada Lorena Silva y quiero darles la bienvenida al taller de herramientas administrativas para profesionales de la salud. Discapacidad Sur es el tema que vamos a hablar, y los dejo en compañía de la licenciada Débora Greco. Bueno, bienvenidos al taller, la bienvenida. Acá, que voy a correr un poquito, ahí está. Bueno, ¿qué es lo que de qué vamos a hablar hoy? Los requisitos administrativos excluyentes, que era, bueno, como lo dije en la introducción, la documentación que exige el organismo de control, que en este caso es la Superintendencia de Servicios de Salud. Si bien acá nos estamos abocando en lo que es el Sistema Único de Reintegros, con las siglas SUR, esto hace que ciertas prácticas puedan estar enmarcadas dentro de esta normativa y ciertas prácticas no. Es por eso que, bueno, más adelante vamos a explicar bien cuáles son los requisitos excluyentes, ¿no? Para poder estar dentro de este encuadre. ¿Por qué mencionamos esto? Porque generalmente la mayoría de las prestaciones de discapacidad se presentan en este sistema único de reintegros y generalmente las obras sociales tienden a querer enmarcar todo dentro, que se pueda reintegrar todo, ¿no? Entonces, mientras más fácil sea la presentación de la documentación para que puedan presentar a la superintendencia, es como más facilitador también para el profesional todo lo que son los trámites administrativos, ya sea la autorización, el ingreso como prestador, el cobro y demás cuestiones que, bueno, si bien no son las cuestiones puntuales de la prestación de apoyo, pero hacen a la práctica profesional. Entonces también es importante tener en cuenta esto, por eso lo marcamos como algo que es muy necesario, porque si la documentación administrativa está en orden, uno puede hacer la práctica un poco más amena con respecto a lo que es la burocracia. Bueno, entonces empezamos desde el principio, cómo armar la carpeta de presentación, que es la documentación necesaria y excluyente. Bueno, después entramos en lo que es las planillas, para que no vengan rechazadas. La idea es poder tener las herramientas para poder hacer la planilla una sola vez y no ir y venir, que es algo que se ve mucho en profesionales que quizás recién empiezan o que no tienen. Estamos hablando de profesionales independientes que no están enmarcados en un centro, ni tienen ni secretaria administrativa o alguien que prepare todo lo que es la parte administrativa, entonces tienen que hacer la práctica profesional más todo lo que es las tareas administrativas, entonces a veces resulta muy engorroso poder tener en regla todo lo que se solicita. Entonces, bueno, ahí vamos a ver también, dentro de lo que es las planillas, también está lo que es la elaboración del plan de tratamiento o el esquema de tratamiento. ¿Cuáles son las condiciones? Esto no es para dar, solamente se dan las condiciones que requiere la superintendencia, ¿no? Como que deberían estar. Y lo que hace más, de vuelta repito, más llevadero el tema de burocracia. Es para sentarse, hacerlo una sola vez y después tener que ir actualizándolo mediante la evolución del paciente o cuando hay cambio de tratamiento, modificación en el tratamiento, para poder tener el recurso armado y no tener, como darle un marco, un orden. Bueno, después tenemos lo que es la facturación y la documentación administrativa, cómo facturar, básicamente sería cómo facturar, y cómo debe ir el detalle de la facturación para que no venga con rechazos. Cómo planificar los ritmos de facturación, esto tiene que ver porque cuando uno inicia a trabajar con discapacidad, hay un periodo en el cual el cobro de las facturas se hace bastante
bastante amplio, hasta que se empieza a hacer el ciclo de facturación. ¿De qué depende todo esto? De que se presente la facturación en tiempo y forma, que se presente correctamente, que la documentación que requieren sea presentada. Entonces, teniendo en cuenta que al principio se genera como un espacio muy amplio entre el inicio del tratamiento y el cobro de la primera factura, es por eso que hay que ajustar después la presentación mensual de las facturas para que eso entre en un ritmo y ya no genere más espacios, más que cobrar una factura al final de cada mes. Porque eso es un problema muy grave que están teniendo los prestadores, más que nada por quizás desconocer o incumplir determinados requisitos administrativos que, teniendo las herramientas, es muy simple de tenerlo disponible. Y por último, lo que vamos a ver es cómo trabajar con las firmas digitales. Bueno, y PDF, y no morir en el intento. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Durante la pandemia, bueno, esto todavía sale en pandemia, pero durante el 2020 lo que sucedió es que de repente hubo un montón de profesionales que se vieron obligados por las circunstancias a tener que hacer sus prestaciones de manera virtual y a su vez la presentación de facturas y documentación de manera virtual. Esto llevó a, no sé, desde presentación de planes de tratamiento en foto hasta querer llevarlos personalmente y no, o escaneados, pero escaneados todos desfasados, ¿no? Porque realmente había como un desconocimiento en un área de los profesionales que no estaba acostumbrado a manejar estas herramientas. Entonces, bueno, acá un poco la idea es que se lleven la planilla básica, vendría a ser, la documentación básica, y que puedan aprender a utilizar la firma digital y que quede de una forma prolija y que ya quede sistematizado para el momento en que necesitan hacer un informe, hacer una planilla o una nota y que tenga que estar con firma y sello, que esté de manera digitalizada y que se pueda presentar y no venga rechazada, que era como el inicio de la finalidad de todo esto, ¿no? Así que bueno, seguimos. Vamos a empezar con lo que es la documentación excluyente. Yo había hablado al principio que esto estaba enfocado a profesionales independientes y que quisieran brindar prestaciones para el sistema SUR. ¿Por qué es tan reducido todo esto? Porque depende cuál es la profesión y depende cuál es la práctica que realizan y cómo están registrados en la superintendencia, son los requisitos que van a tener. Entonces, por eso ahora nos enfocamos en esto. Documentación excluyente. Título universitario. Las prestaciones que están enmarcadas dentro de, como prestaciones de apoyo en el sistema SUR y en realidad en el nomenclador, bueno, más adelante lo vemos, la ley de discapacidad. Vamos ahora con las del sistema SUR. Kinesiología, psicología, psicopedagogía, psicomotricidad, terapia ocupacional y también musicoterapia. Está agregado porque en realidad musicoterapia es la que ahora se incorporó, hace muy poco tiempo. Antes no la contemplaban dentro de lo que era el sistema de reintegro, sí era una prestación de apoyo que estaba validada por la ley de prestaciones de discapacidad, pero no estaba enmarcada dentro del sistema SUR. Al incorporarla en el sistema SUR, entra dentro de las condiciones excluyentes. Ya de por sí, todas las profesiones que hablamos tienen que ser licenciaturas. Esto se hace la salvedad porque hay, por ejemplo, psicopedagogía, que antes se tomaba como lo terciario, me trabé,
la que no es licenciatura, el terciario, ahí está, me salió, el terciario de psicopedagogía, se tomaba como prestación de discapacidad. Hubo un tiempo que empezaron a decir que le daban un plazo para para estudiar el ciclo de licenciatura y después corrieron psicopedagogía terciario y solo se acepta licenciatura en psicopedagogía. Por eso es la salvedad esta de licenciatura. Después puede ser que los acepten con un terciario, no sé, en psicopedagogía, no sé si hay otra, musicoterapia, no sé si tiene terciario, yo la que tengo entendida es psicopedagogía, pero bueno, puede ser que le den más vueltas, puede ser que les digan que no, por esto mismo, ¿no? Porque esto también es una, como una protección que tiene también la obra social en el momento en que toma como prestadora a un profesional y se asegura de que cumple los requisitos para ejercer esa profesión, ¿no? Es por eso que también se pide toda la documentación. Y la documentación básicamente es el Registro Nacional de Prestadores. Después, por mail les va a llegar el anexo con las planillas y un Word con todos los enlaces para ir a las páginas para poder obtener esta información, como cómo sacar el Registro Nacional de Prestadores, cómo entrar porque ahora se hace todo de manera digital. Bueno, seguro de mala praxis. El seguro de mala praxis en realidad no lo piden en la superintendencia, pero es cualquier profesional independiente que trabaje debería tener su seguro de mala praxis. Deberían obligarlo, no está en obligación, pero deberían, porque es una tranquilidad también para el profesional en caso de que ocurra algún infortunio, tener el respaldo de el seguro de mala praxis. CBU propio, es una cuenta, una caja de ahorro, tiene que ser propia, tiene que figurar el nombre del profesional porque son intransferibles. Esto también generó bastantes problemas, había gente que no quería usar su CBU o quería, porque a veces se da que hay centros que no están categorizados como centros, sino que son consultorios que engloban a muchos profesionales que trabajan de manera interdisciplinaria, pero no están categorizados como centro interdisciplinario. Entonces, cada uno factura de manera independiente y querían, por ejemplo, poner el CBU del centro. Eso no se puede hacer, tiene que ser el CBU de cada profesional. Bueno, después, registro de AFIP, constancia de inscripción, ingresos brutos en caso de profesionales de CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si solo trabajan en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, están excluidos de ingresos brutos, pero si trabajan ya en provincia de Buenos Aires, ya tienen que tributar ingresos brutos, así que eso también es un requisito que se solicita. Estos son los requisitos administrativos que van a hacer. Mientras, esto estaría bueno tenerlo en la carpeta, esta que yo decía, la carpeta inicial, tener toda esta documentación ya actualizada, porque el Registro Nacional de Prestadores se renueva cada cierta cantidad de años. Bueno, la categoría de AFIP también, tener toda esa documentación como al principio de año, agarrar y actualizar la carpeta y tenerla toda actualizada como para ya eso cuando te lo solicitan ya tenerlo disponible, ¿no? La idea es esa, como facilitar lo que es la entrega y que no lleve tanto tiempo en juntar todo y entregarlo. Bueno. Acá un poco les decía en la filmina anterior, el Registro Nacional de Prestadores es el registro, justamente, Nacional de Prestadores, que se hace en la Superintendencia de Servicios de Salud. Y bueno, acá lo que estoy enumerando es básicamente los requisitos que figuran en la página, ¿no? Hay una inscripción por primera vez, que en la inscripción por primera vez
hay un paso previo que es la emisión del certificado de ética, que el certificado de ética se tramita en el Ministerio de Salud. O sea, primero sería el paso de hacer la matrícula en caso de que sea profesional que recién está haciendo los primeros pasos y no se matriculó aún. Si ya se matriculó, lo que tiene que hacer es ir y generar el certificado de ética profesional. El certificado de ética profesional tiene 30 días de validez y con ese certificado emitido por el Ministerio de Salud se dirigen a la superintendencia. Bueno, en este caso se hace todo de manera online. En el portal de la superintendencia se hace de manera online, pero es una documentación que es necesaria, tanto para la inscripción por primera vez como para la reinscripción. Cada vez que tienen que reinscribirse, cuando se vence el certificado, el Registro Nacional de Prestadores, tienen que presentar el certificado de ética. Bueno, tiene vencimiento, como les decía. Te piden el diploma original con las legalizaciones correspondientes. Bueno, el diploma original hay que llevarlo por lo menos la primera vez. Así que igualmente el sitio de la superintendencia está bastante claro como para ir haciendo los trámites sin equivocarse, ¿no? Aunque te va llevando bastante bien. Bueno, vamos a la herramienta número 1, las planillas. A ver, acá. Las planillas son estas, en principio. Esta es una planilla que se armó hace 4 años aproximadamente, 3, 4 años, en la cual facilita un montón la presentación de la documentación. ¿Por qué? Porque está está normatizada, o sea, es esta la planilla. Es un anexo en la resolución que la reglamenta. Y tiene abarca presupuesto, porque antes se presentaba presupuesto, plan de tratamiento y consentimiento. Eran 3 documentaciones diferentes. Ahora lo que lograron hacer es poder presentar en esta planilla y abarcar lo que es presupuesto, esquema de tratamiento, porque tiene para desglosar el horario y los días de tratamiento. En las observaciones se puede agregar algo corto que describa un poco el tratamiento, y la parte de consentimiento. Entonces, con esta planilla ya se enmarca todo esto. Entonces, hay que tener en cuenta, al momento de completarla, que estén los datos correctos, que coincidan con la prescripción médica, ¿no? Y esto es muy importante porque en esta parte, donde está la parte que dice ciclo lectivo, periodo ciclo lectivo y desde hasta, lo que se va a colocar acá es lo que prescribió el médico tratante. Y mismo la cantidad de sesiones. Si el médico prescribe 2 sesiones semanales, debe haber 2 sesiones semanales descriptas acá en el cronograma de asistencia. Esto es aconsejable que cuando tengan el plan de tratamiento de los padres, o sea, el esquema que les solicita el médico tratante, que es el que genera toda la cantidad de prestaciones de apoyo que necesita la persona con discapacidad, que vaya la persona o su representante, en caso de ser menores, con las prescripciones para poder armar esto acorde a las prescripciones y que no tengan incongruencias, porque en cuanto se ven incongruencias entre la prescripción y la planilla es cuando vuelve la planilla. Generalmente lo primero que se rechaza es la planilla, no la prescripción médica. Entonces, es importante tener en cuenta que la fecha de emisión
acá en la parte superior, tiene que coincidir con la fecha en la cual, acá abajo, en la parte del final de la planilla, dice lugar y fecha de consentimiento, tienen que ser las mismas. Esto parece algo muy pavo decirlo, pero se cometen muchos errores en este aspecto. Entonces, tener en cuenta eso. Y que toda la documentación que se presenta debe tener fecha previa al inicio del tratamiento. Entonces, si yo voy a brindar una prestación de marzo a diciembre, la fecha del consentimiento y del presupuesto debe tener fecha de febrero, mínimamente. Porque no se puede hacer con fecha posterior. Bueno, volvemos a la planilla. Quería mostrar la planilla porque es importante ver cómo está diagramada. Igual después esta planilla va en el archivo. Poner los datos completos del profesional, porque más ahora, ¿no? En cuestiones, estamos muchos trabajando de manera virtual 100%, es importante tener actualizada la información del profesional, porque si se tienen que comunicar por algún motivo, tienen que enviar un mail informativo respecto a cambios en facturación, cambios en presentación o lo que sea, debe estar clara la información y completa y actualizada. Son cosas que parecen, vuelvo a repetir, parecen, pero a veces se nos pasan. El tema es que a veces se nos pasan y no actualizamos un mail, o cambiamos la dirección de consultorio, o cambiamos el teléfono, y eso no se ve reflejado en la documentación, y después hay información que no nos llega. Bueno, lo de el periodo ya lo especifiqué, así que seguimos en lo que es documentación a presentar mensual. Esto es la documentación que se presenta con la facturación. Como había mencionado antes, el rango que se hace de pagos al inicio, generalmente son 60 días hasta que empieza el ciclo de presentación de factura y cobranza. Es importante presentar la factura los primeros días del mes siguientes al finalizar la prestación. Prestación febrero, preséntenla en marzo, porque eso es lo que hace que el ciclo no se corte. Bueno, actualmente, por todo lo que es periodo ASPO y DISPO, lo que se solicita es una declaración jurada en la cual consta de la información de cómo se está brindando el tratamiento. Se pide mensualmente porque como hay diferentes situaciones que pueden hacer que varíe de presencial a virtual la prestación, la declaración jurada se pide todos los meses para que eso esté informado. El informe mensual viene a colación de lo mismo, es para ir informando la evolución. Si bien el informe mensual ya se estaba solicitando cada 3 meses de manera presencial, porque la superintendencia está como auditando más el tema de los planes de tratamiento y demás. Bueno, ahora seguimos. Bien. Declaración jurada, informe mensual, que el informe ahora, hace muy poquito, informa a la superintendencia que va a comenzar a auditar todo lo que es documentación 2020, ¿no? Y lo que van a hacer más énfasis es en los informes y en la modalidad de cómo se fue brindando la prestación durante el periodo ASPO y DISPO. En principio van a empezar a auditar año 2020. Y después, bueno, alguna documentación específica de la obra social, por ejemplo, planilla de asistencia, bono o lo que se requiera administrativamente que solicite la obra social. Bueno, esto obviamente va acompañado de la factura. Se presenta con la factura, todo en archivos separados, eso también es importante porque
quizás van a lugares diferentes los archivos. La factura tiene que ser el PDF original que se genera desde AFIP, no escaneado, no foto, tiene que ser el archivo ese. Desde AFIP está la posibilidad de generar la factura así. Entonces, también tener en cuenta eso, en el momento de generar las facturas, guardarlas y que quede el archivo original de PDF. Y acá hago una salvedad que es muy importante tener en cuenta cuál es el contacto que se tiene en la obra social y tener comunicación con ese referente. Con el referente de discapacidad, y si hay referentes de otras áreas, también tener, esto después lo voy a explicar, ¿no? Pero tener un Excel con el legajo de esa obra social y saber cuáles son los contactos que uno tiene en esa obra social, porque a veces si mandamos un mail a alguien que no corresponde, quizás lo ignora y no nos está dando respuesta de lo que necesitamos. Entonces, es importante tener en cuenta esto, ¿no? Si la persona que autoriza es la que te da la información inicial y te dice, para tal cosa comunicarse a tal. Bueno, ese dato, tenerlo y incluso actualizarlo a medida de que se van dando los cambios, ¿no? Bueno. La documentación anual. Volvemos a lo mismo. Ahora, en situación ASPO y DISPO, lo que dispuso la superintendencia es que la documentación del año 2020 servía para el año 2021, sí y solo sí los tratamientos eran exactamente iguales. Entonces lo que solicitaron a los padres, generalmente, o a los adultos con discapacidad, fue que completen un anexo de renovación o de continuidad de tratamiento para no tener que buscar todo lo que es la documentación, prescripción médica, resumen de historia clínica y toda la documentación que presentan a principio de año los profesionales. Que es, porque esa documentación se presenta todos los años, CBU, ingresos brutos, AFIP, bueno, todo lo que nombramos al principio, Registro Nacional de Prestadores. Si todo eso estaba vigente, porque si el registro de prestadores estaba vencido, había que averiguar cómo tramitarlo digitalmente, ahora ya se puede, pero en ese momento no. Y lo que sí le pedían a los prestadores era la declaración jurada y el informe mensual. La declaración jurada en realidad ya desde el primer mes que continúa el tratamiento se sigue dando la declaración jurada, y lo que se solicitó en estos casos fue un informe del año pasado, o sea, el 2020, y un plan de tratamiento para el 2021, ¿no? Bueno, y yo siempre hago esto, hablé de las dos filminas en una. Pero bueno, en caso de ser renovación, sin que, o sea, por ejemplo, un prestador nuevo que no estuvo el año pasado y no hay un historial de prestación, igual tiene que completar el anexo de renovación y aclarar que es prestación nueva. Y acá sí, no queda otra que completar la planilla de integración, que es la que mostré, presentar el Registro Nacional de Prestadores, el plan de tratamiento y la documentación específica de la obra social, que puede ser, bueno, todo lo que es lo administrativo, lo que pasa que acá está puramente lo profesional, lo administrativo, que es AFIP, ingresos brutos y CBU, ¿sí? Bueno, hasta acá tenemos todo lo que es lo administrativo. Lo de la planilla lo expliqué. Hay que tener en cuenta en la parte del consentimiento
en la parte del consentimiento la completa el familiar a cargo o el beneficiario, si es mayor de edad, tiene que completar esto. Acá lo que debe completar el profesional es desde el lugar y fecha de emisión hasta la firma y aclaración. Este es el sector en el cual se mueve el prestador, ¿sí? La parte de abajo que dice consentimiento es para el responsable o el beneficiario en sí. Yo lo que recomiendo acá, después, bueno, con el PDF, es tener armada una planilla y armar en la computadora carpetas con cada paciente, ¿no? Porque quizás uno empieza y dice, bueno, no, pero tengo un solo paciente, pero como tomarse el trabajo de armarse una carpeta por cada paciente, la planilla de ese paciente, ¿por qué? Porque si hay que volver a completar esta planilla, si requieren no sé, si hay cambios en los horarios, si hay cambios en el titular o lo que sea, y se tiene que volver a presentar, ya tengo los datos armados, ¿no? El nombre del beneficiario, el DNI, la dirección, todo eso, y la voy actualizando a medida que se requiere. Esto más que nada también sirve para tener como más ordenado todo, ¿no? Porque también sucede que en las facturas, bueno, después en la factura también algo más también. Pero más que nada es esto, para no, en el apuro, porque tenemos 24 horas en el día y a veces hay mucho tiempo de atención y después uno no tiene ganas de hacer las cosas administrativas. Entonces es como para agilizar este proceso y evitar errores. ¿Bien? Bueno, hasta acá llegamos. Bueno, seguimos con lo que es declaración jurada. Ya falta menos. Ahora vamos a abrir lo que es la sección de algunas preguntas que tiene Lorena que son las preguntas frecuentes, como para que si les generó alguna de estas preguntas, las podamos responder ahora. Bueno, la declaración jurada salió en una resolución, este modelo de declaración jurada, y es básicamente para informar mes a mes cuál es la prestación de apoyo que estás brindando. Por eso hay, acá se ve en esta parte que hay que seleccionar, en este caso todas las prestaciones que estamos, a las que nos enfocamos sería prestación de apoyo. Acá, el mes al que corresponde la declaración jurada, ¿sí? Corresponde al mes abril, se pone abril. Esto es muy importante porque es una declaración jurada por mes y acá debe coincidir con la fecha que está acá abajo, para que también no sea rechazada. Bueno, nombre y apellido, número de DNI del afiliado, número de beneficiario del afiliado, en caso de que lo tenga, o si es el número de DNI, bueno, eso está dentro de lo que es la información afiliatoria del beneficiario que van a brindarle la prestación, que deberían tenerlo como ya en un Excel, por ejemplo, toda esa información para poder completar estas cosas y tenerlas. Yo digo que la declaración jurada también es algo que se estuvo completando de marzo a diciembre y es el día de hoy, que esto se está brindando en junio, se sigue completando todos los meses. Entonces, tener una prearmada y solo modificarle las fechas, salvo que, y modificarle, bueno, el tipo de prestación, si se empezó a dar de prestación virtual a prestación presencial, si es mixta, eso se está tomando, se coloca en esta parte, ¿no? Que dice material impreso, mail, videollamada presencial, telefónica y otra. Acá, igualmente, está en la legislación de teleasistencia los requisitos que debe tener la prestación de teleasistencia. No es lo que vamos a hablar ahora, pero tengan en cuenta eso, que hay toda una normativa
que regula la teleasistencia. Y que si la prestación se va a brindar de manera de teleasistencia, tiene que cumplir esa normativa. Bueno, acá si la prestación no se pudo brindar, ¿por qué motivo? Bueno, generalmente acá especificar la modalidad de concurrencia, bueno, simple y doble claramente no es para, y permanente no es para las prestaciones de apoyo, pero estaría dentro de lunes a viernes u otra, ¿no? Y especificarlo, escribirlo acá. Bueno, servicio de alimentación, esto no es para estas prestaciones. Hogar tampoco, se requirió la asistencia de transporte, acá tampoco se completa nada, porque en realidad, bueno, se pone no, porque esto es para la parte que, en caso de que uno hubiera contestado que era un centro de aprestamiento laboral, o rehabilitación hospital de día, centro de día, o escolaridad. Bueno, después, acá abajo en la parte inferior de la declaración jurada está lo que es la conformidad. Este sector de acá, izquierdo, es para que lo complete el titular, familiar, responsable o tutor del beneficiario. Esto, al estar por teleasistencia, no es obligatorio completarlo, salvo que la prestación sea presencial. Como esta declaración jurada se presenta, sea presencial o sea virtual, por lo menos lo que dure el periodo ASPO-DISPO, acá en Argentina, esta parte de acá solo se puede completar si está en presencial la prestación. Esta parte sí es necesaria que la complete el prestador, y vuelvo a remarcar el tema de la fecha, ¿no? Que coincida con la fecha de arriba. Firma y aclaración. Bueno, todo este formulario se puede completar de manera digital. Más adelante vamos a mostrar el video de cómo completar con la firma, cómo hacer que tener una imagen que se convierta en firma digitalizada. Bueno, hasta seguimos. No quiere avanzar. Bueno, vamos al tema, yo sé, viene la parte como más engorrosa, más pesada. Facturación. Si bien antes había mencionado los requisitos de facturación, acá lo que quería como remarcar es tener en cuenta al momento de facturar que si nosotros estamos facturando para la obra social, bueno, obviamente los datos de la obra social son los que van a tener que estar acá. Es importante averiguar, si bien el quit de la obra social, que nos faciliten, o mismo si tenemos el número de quit de la obra social lo podemos buscar en AFIP, la constancia de inscripción para saber la condición frente al IVA, por ejemplo, porque eso puede hacer que la factura vuelva rechazada. Generalmente las obras sociales son IVA exento, pero siempre es preferible tener esa información en el papel o en el formulario de AFIP para que sea bien fehaciente los datos que hay que completar. Ahí no hay equivocación. Bueno, la fecha de emisión. La fecha de emisión tiene que ser siempre posterior al mes que se brindó la prestación. Si yo acá en el periodo facturado pongo desde 1 de mayo del 2020 hasta el 31 de mayo del 2020, la fecha de emisión tiene que ser o 31 de mayo o 1 de junio, ¿no? En adelante, obviamente. Pero nunca, porque ha sucedido que a veces el prestador da la prestación hasta el 24, ¿no? Y colocan arriba periodo facturado desde, porque ponen el mes completo, porque están facturando el mes completo, desde 1 de mayo al 31,
Y la fecha de emisión, 28. Entonces, ahí esa factura está mal confeccionada. Entonces, bueno, ahí hay que tener en cuenta eso para que tenga congruencia. Siempre que tiene que ser como que uno se planta siempre posterior, todo posterior a la prestación brindada. Bueno, después acá, en el detalle, generalmente lo que pide la superintendencia es que figure el nombre y apellido del beneficiario al cual se le brindó la prestación, la cantidad de sesiones que se le brindaron, los días que se les brindó, y generalmente se pone el valor, hay una leyenda que se pone que el valor corresponde a la resolución tal, ¿no? Que la resolución que es la que corresponde por nomenclador, que eso se va actualizando, los valores, nomenclador de prestaciones de discapacidad, y se pone ahí. La verdad, a veces no es necesario, lo que sí es necesario es que esté el valor de la sesión sea el que figura en el nomenclador o menor, ¿no? Si es mayor, bueno, la superintendencia va a pagar el monto del nomenclador, no va a pagar más. Pero bueno. Ya lo había dicho, lo repito, el archivo de la factura debe ser original. Es el que se figura, si tienen un facturador, alguna aplicación que sea facturadora, también genera un PDF, ese PDF también es válido, o bien el que genera directamente la página de AFIP para facturar. Tiene que ser el archivo que se genera ahí y no PDF, no escaneado. Hasta ahí, facturación. Bueno, estas son algunas recomendaciones que me parece que en general de todo lo hablado, ¿no? Tratar de tener buen trato con la gente de la obra social hace que se faciliten las cosas realmente. Si identifican una persona que es la que responde los requerimientos, bueno, solicitarle a esa persona o bien consultarle a quién se le debe preguntar los requisitos de presentación de facturación y cumplirlos. A esto lo que digo es, bueno, más vale, uno se puede equivocar en una factura, pero digo, tratar de minimizar los errores. Por ejemplo, a mí me parece que tener un Excel con el detalle de la factura y copiarlo y pegarlo en el facturador, o tener prearmado ya una leyenda y el número de DNI del beneficiario, el mes, ¿no? Y chequear todo eso antes de darle ok a la factura. Son datos que quizás, percepciones, cosas así, que hacen que la factura esté mal confeccionada, la condición del IVA, la fecha de la facturación. Que a veces ha pasado que vienen facturas con otro beneficiario, otra prestación. Bueno, tener en cuenta eso. Después, también sugiero un Excel o un cuaderno de facturación para ir haciéndole el seguimiento a las facturas, ¿no? ¿Cuándo presenté esta factura? ¿Cuándo me la pagaron? Porque la superintendencia presenta el pago, la transferencia, y la leyenda que especifica, uno sabe que es del sistema de reintegros, pero no te dice ni qué mes, no es muy clara, no es muy clara. Entonces, por lo menos para ir teniendo un seguimiento de la factura. Igualmente, en la página de la superintendencia hay una parte en la cual ingresan los prestadores y pueden hacer el seguimiento de sus facturas presentadas. Eso generalmente lo hacen. Y después, por último, amigarse con el Adobe Reader, los PDFs, y hay una página de internet que es gratis. Lo que tratamos es de presentar recursos gratis porque sabemos lo que es empezar con el ejercicio de la profesión y que no nos sirve estar comprando 10 millones de programas cuando el ingreso no acompaña. Entonces, acá son soluciones gratis. Después, si quieren comprar los Pro, van a estar mucho más cómodos. Pero, por lo menos, los que no tienen el Adobe Reader Pro, el Adobe Reader básico,
nos va a permitir hacer el insertar una imagen de firma digitalizada y que quede prolija. Bueno, todo lo que es los formularios de PDF y completarlos dentro del mismo formulario hace que también queden prolijos. Y hay una página que se llama I Love PDF, que hace muchas de las funciones del Adobe Reader Pro, bueno, las hace I Love PDF, quizás con algunas cosas un poco más lentas o lo que sea, pero bueno, es gratis, ¿no? Ahí uno evalúa. La verdad que ayuda muchísimo, hace la diferencia, diría. Bueno, de facturación. Bueno, esto ya lo dije, el tema del periodo, yo remarco el tema del periodo porque veo que son los errores como más comunes, ¿no? El tener en cuenta el periodo de facturación, facturar siempre al mes siguiente, aunque sea que uno termina facturándose el 31 y dice, bueno, empiezo a facturar hoy, preferible facturar el mes siguiente, porque puede haber alguien que esté con la lupa muy amplia y te diga que está mal la factura. Tener en cuenta el detalle de la facturación, que tenga los datos correspondientes, y bueno, vuelvo a recomendar el Excel o un Word, un archivo digital que tenga la información de ese paciente y que uno pueda ir ahí y saber que esos datos ya fueron corroborados, ya se tomaron el trabajo de chequear todo, incluso se le puede pedir al beneficiario una fotocopia del DNI, tenerla, para tener los datos, la fotocopia de la credencial, ¿no? Escaneado todo eso, una foto, pero por lo menos para tener esa información real y que no, y poder encontrar ahí el número que es y no errarle. Bueno, acá ahora entra Lorena con algunas preguntas que me va a ir haciendo, que me fueron haciendo, y vamos a tratar de contestarlas, porque pueden ser algunas preguntas que le surgieron, y bueno, quizás no es necesario escribirnos, y con estas preguntas ya se responden. Bueno, antes de empezar con las dudas, había algo chiquito que me parece necesario aclarar, que es con respecto al tema de la facturación, más allá de que este taller está pensado en profesionales que recién están comenzando con todo esto y que quizás los costos están como muy, no sé, afiladísimos de tratar de que no generan muchos costos accesorios el tema de estar presentando las planillas y las facturas. A veces está bueno averiguar, hay muchos, esto es como un comentario más que nada, hay muchos contadores que también recién están empezando y que los honorarios que te cobran quizás por presentarte alguna que otra cuestión en AFIP y hacerte las facturas ellos mismos, a veces no son altos. Esto es como todo, ¿no? O sea, si uno va y busca a un estudio contable, el costo va a ser mayor. Si alguien busca a alguien que tiene muchísimo trabajo, quizás no se hace ese lugar, pero también hay profesionales en otras carreras que están empezando y que les sirve para su práctica profesional y se evitan toda la parte engorrosa de puse bien, puse mal, porque hay gente que es muy expeditiva y hay gente que es muy temerosa en este tipo de realización, tipo, no sé, hago mal la factura y ¿qué hago? O sea, y quizás por un costo no muy alto te evitas todo eso, porque la idea es no tener solo un paciente, sino empezar a crecer y bueno, a veces delegar, siempre buscando aliados que están más o menos en el mismo nivel de despegue, ¿no? Entonces que sea todo mucho más amigable. Cierro el paréntesis, pero me pareció necesario porque yo sé que hay muchos que se dedican a esto y que no es tan costoso como uno quizás se imagina la idea de tener un contador, como que, un montón, y quizás no. Entonces, más que nada por ahí. Ahora sí, volviendo al tema de las dudas, nosotros con Débora, esto es parte de una asesoría que veníamos brindando desde la consultoría, y bueno, luego decidimos como plasmarlo en este taller,
Y más allá de que vamos a dar la posibilidad claramente de que nos armen, como dice acá, un listado con las dudas y las vamos a responder vía correo electrónico, nos tomamos como el trabajo de ir recopilando cuáles eran las dudas que más aparecían y compartirlas. Mi rol va a ser preguntar, y acá la licenciada Grieco nos va a hacer el favor de responder a cada una de estas consultas. Cuando estábamos hablando de las planillas, por ejemplo, para el que recién está arrancando, que más allá de que Débora después las fue mostrando y explicando, la consulta es, ¿de dónde se bajan estas planillas? Bueno, las planillas, esas planillas son parte de un anexo de una resolución. Después, al final, nosotros les damos en Word con los links para entrar a ver las resoluciones de dónde sacamos cada cosa. Pero se saca del boletín oficial, o sea, son las planillas que se reglamentaron cuando salió la reglamentación de este requerimiento de la superintendencia. O sea, están en el Infoleg, que es la página del Ministerio de Justicia, donde publican todas las normativas, en el boletín oficial y en la página de la superintendencia. Igualmente nosotros vamos a facilitarlo como para que no sea tener que ir a averiguar, ya averiguamos nosotros por ustedes. Tenemos todo, ¿no? Porque realmente sí, no es muy engorroso, pero sí, son estas planillas es el anexo que salió en la resolución. Es el anexo de la resolución. Otra pregunta que también aparece frecuentemente es si tienen alguna codificación específica las planillas. Por ejemplo, no sé, pensamos en organismos como ANSES, que son extremadamente al detalle el nombre de la planilla y hasta qué tipo de versión hay que utilizar para presentar determinados trámites. ¿En este caso pasa lo mismo? En este caso no, lo único que se ha tenido las salvedades en la declaración jurada que salió prearmada con el año 2020 y que bueno, siguió la pandemia y bueno, debería ponerse 2021 ahí. Es lo único, que se podría llegar a editar y poner 2021. No sacaron una nueva, pero debería decir 2021 y vale, acá yo lo aclaré en un cuadrito, pero no, las planillas, acá hago así, las planillas no pueden tener ninguna tachadura, no pueden estar sobrescritas. Por eso digo que el PDF y escribir en la computadora es nuestro aliado, porque si nos equivocamos, volvemos para atrás y lo corregimos, porque eso en escritura manual no sucede, y cuando sobrescriben, pasan líquido corrector o tachan, esa planilla automáticamente está inválida. Entonces, quizás ya la firmaron los padres, ya la armaron todas, se equivocaron en una cosa y ya no sirve. Entonces, por eso, siempre es preferible completar toda la planilla en computadora y cuando la vayan a firmar que ya esté toda armada, ¿no? Que a veces eso en la práctica no sucede. La firman primero los padres y después o el beneficiario, porque justo vino a sesión y bueno, firmala y después la completa y terminás poniendo mal el DNI y tenés que volver a hacerla, lamentablemente. Entonces, por eso va al PDF, ¿no? La salvedad, todo tiene que no tener tachaduras es por una cuestión de prevención también del fraude, ¿no? De la información. Es engorroso, pero bueno, es para eso. Siga nomás. Otra pregunta. Cuando uno presenta la documentación, ¿no? Uno la va presentando. Cuando el ente que la recibe, el lugar donde es recepcionada esta información, uno a cambio recibe un ok como para quedarse tranquilo de que ya el proceso de pago entró en curso, o hay algún lugar para verlo, chequearlo. Sé que algo has hablado, pero digo, bueno, es importante porque es el pago. Claro, sí, por eso. Nosotros acá también, bueno, porque muchos piensan, quiere cobrar, y sí, quiero cobrar. Claro, es mi trabajo. Es mi trabajo. Yo marcaba lo de los 60 días cuando uno inicia
la relación con el beneficiario y con el proceso de autorización de la prestación, ¿no? Estamos hablando 60 días desde el momento en el que la obra social dice está autorizado, ¿no? Porque puede haber todo un movimiento previo que no contabiliza de presentación, no, está mal, no, vuelve esto. Cuando te avisan que está autorizada la prestación, ahí serían aproximadamente 60 días, pero, bueno, uno ya en el medio, los primeros 30 días brinda la prestación. Al día 30 presenta la factura. Y al día 60 ya presenta la segunda factura, porque es cada mes, uno va presentando cada mes. Debería, cuando se cumplen los 60 días, empezar a cobrar la primera factura. Pero bueno, a veces esos plazos se atrasan por algunos motivos. Siempre es bueno, cuando ingresa la factura, darle un tiempo administrativo, más o menos 15 días, hasta que sube la factura, la suben al sistema de la superintendencia, ¿no? Porque la obra social es la que se encarga de subir la factura. Si bien la superintendencia es la que paga, la obra social es la que se encarga de subir. Y ahí también corre el tiempo de qué tiempos tiene la obra social para hacer ese trabajo, ¿no? Por eso es muy relativo los 60 días, ¿no? Eso también es importante aclararlo en el momento en el que uno habla con el representante de discapacidad o de pagos a prestadores, que les aclaren cuál es la condición de pago, ¿no? Y tenerla clara para seguir el circuito. Ahora las consultas vienen asociadas a el llenado de la planilla. Una de las dudas que siempre aparece es con respecto al domicilio de atención, porque con esto también de la pandemia quedó como medio, a veces es por teleasistencia o a veces se va a espacios abiertos, entonces quizás, o sea, ¿cuál es el domicilio de atención que hay que poner? ¿El del consultorio del profesional? ¿El del lugar específico donde se hace el tratamiento en caso de no ser el consultorio? ¿Qué se hace en esos casos? En caso de tener consultorio, se pone el del consultorio. Si uno no tiene consultorio en este momento, partamos de la base que las prestaciones de discapacidad antes de la pandemia no estaban contempladas en virtualidad. No había contemplación de virtual. Distinto es cuando no corren por ese... No son prestaciones de discapacidad, pero las prestaciones de discapacidad para la superintendencia no estaban contempladas en el Sistema Único de Reintegro con virtualidad. Recién ahora las incorporaron por la pandemia. No sabemos si van a seguir brindándose. De hecho, se abrió la autorización para que las prestaciones de rehabilitación de discapacidad se puedan dar de manera presencial, porque había muchas personas que no podían seguir de manera virtual, ¿no? Por eso digo, depende la discapacidad de la cual estamos hablando, es que tienen la condición como para dar prestación, para tener prestación virtual o no. Dicho esto, uno debería, lo que pasa es que, bueno, ahora uno está, si recién empiezan, pero debería tener un consultorio, un lugar de atención. Si eventualmente dejaron de tener el consultorio, porque todo esto ya sabemos que trajo económicamente un montón de reducción de gastos, y puede ser que se hayan quedado sin el lugar donde se atendía, donde se alquilaba el consultorio, ¿no? Alquilamos consultorios por horas también. Puede ser que eventualmente esté sin consultorio, se pone el domicilio fiscal, ¿no? El domicilio fiscal es un domicilio fidedigno que figura ante la AFIP y es un organismo válido, ¿no? Entonces se pone el domicilio fiscal. Pero generalmente se pondría el domicilio del consultorio, ¿no? Que esto también, dentro de lo que es planes de tratamientos, debería estar, ¿no? Debería, porque es una información que se necesita. Muy bien. Con respecto a la fecha de emisión de la solicitud, ¿eso se refiere a la fecha de emisión de la solicitud por parte del médico?
que solicita el tratamiento o por parte del profesional que está completando la planilla? Es por parte del profesional. Es en el momento, acá. Es esta parte de acá, es donde el profesional completa la planilla, ¿no? Hoy me estoy sentando a completar la planilla, teniendo en cuenta siempre que tiene que ser fecha previa a cuando inicia el tratamiento, ya sea que inicie en marzo, en abril, mayo, junio, sea cuando inicie, siempre los periodos son año calendario, o sea, siempre van a terminar o en diciembre o en noviembre o cuando termine la rehabilitación. Siempre son por año calendario, o sea, de enero a diciembre del mismo año. Dentro de ese periodo, de ese calendario, bueno, uno puede iniciar cuando se den las circunstancias, ¿no? Ya sea porque recién empieza, es la primera vez que empieza con esa terapia, o porque cambió de prestador, porque generalmente cuando hay continuidad de tratamiento es o de febrero a diciembre, porque a veces enero lo dejan libre porque vacacionan o demás, o de enero a diciembre, ¿no? Y en el medio, bueno, acordarán que un mes no irán por vacaciones o no, depende del caso, eso es muy, muy relativo. Pero generalmente cuando es ya un tratamiento que está, pues tenemos en cuenta que las prestaciones por discapacidad tienen la característica de que son prolongadas en el tiempo, ¿no? Por eso está toda la ley y demás, justamente por la necesidad de tener una prestación de rehabilitación prolongada en el tiempo y quizás con una carga mayor a la que puede llegar a brindar el plan médico obligatorio, ¿no? Entonces, okay. No sé y si me otra expandí demasiado. Claro, igual más o menos la estuviste contestando. ¿Qué pasa si nos solicitan en abril, por ejemplo, que inicie el tratamiento? Corresponde lo mismo. O sea, si es de abril a diciembre o de mayo a diciembre, ¿cómo Sí. serían esos casos? Siempre es la fecha previa. Fecha previa y se coloca el periodo en el cual va a brindar la prestación, abril a diciembre, abril a noviembre. Y si nosotros, por ejemplo, si el consultante llega, no sé, la orden se la hicieron en abril y llega en mayo a nosotros, ¿cómo se hacen esos casos? El periodo de atención siempre va a ser posterior a lo que prescribe el médico. Okay. Cuando es primera vez, a veces sucede que, a veces, como los tiempos de la obra social, a veces son un poco estirados, ¿no? con respecto a lo que es el pago y la autorización y todo. Hay prestadores que brindan la prestación antes. Yo lo desaconsejo, la verdad, porque más cuando inician, ¿no? Porque si llega a haber algún problema y esa prestación no se puede brindar porque la obra social no lo autoriza, o porque faltan papeles, o porque hay algo que está incongruente, o por lo que sea, beneficiario se quedó sin la obra social, cosa que puede suceder, como que el profesional, listo, ya está, brindó esa prestación y no la va a cobrar, o sea, va a ser muy difícil cobrarla, más si, por ejemplo, el beneficiario se quedó sin obra social. Siempre yo aconsejo que cuando inician, esperen a la autorización. Bueno, esto es para otro taller también, ¿no? Pero tiene también que ver con el encuadre que uno pone como profesional. También hay que poner ciertas reglas porque están enmarcados dentro de lo que es la ley de discapacidad, están enmarcados dentro de lo que es las prestaciones que le van a reintegrar, y están, a veces es muy difícil, si no, poder como seguir el encuadre, ¿no? Ya hay como que empieza la relación con algo medio desigual, y esto puede traer también, bueno, quizás en psicología se ve un poco más, ¿no? Pero es como esto de que se ve mucho en discapacidad, ¿no? Porque también los prestadores están mucho tiempo con los beneficiarios y se termina armando como un lazo,
Y también un poco si el profesional se hace cargo del beneficiario, ¿no? Termina como uno haciéndose cargo quizás de algo que no le corresponde, ¿no? Está bueno dar soporte a las familias, ser empático, pero también, digo, como poniéndome del lado del prestador también, no una cuestión de si no tenés plata no te atiendo, pero tener en claro las cosas como son, ¿no? Ir conteniendo a la familia también, bueno, podemos empezar. Generalmente yo lo que veo es que las familias están muy abiertas a las sugerencias, y si uno es empático con las familias responden, ¿no? Es como que se comprometen también, porque ven un compromiso del profesional y se comprometen. Pero bueno, estos límites yo creo que son necesarios ponerlos, ¿no? Bueno, cuando empiece la prestación, porque también el tiempo del profesional vale, ¿no? Entendemos que es una situación delicada, hay una necesidad del otro lado de tener la prestación, pero hay lugares en los cuales uno puede concurrir en caso de que no tuviera obra social o que tuviera otra obra social o lo que sea. En este caso se enmarcan dentro de ese encuadre, y si no, el encuadre será otro, ¿no? Pero digo, tener en cuenta esto también como para evitar empezar ya con algo que quizás más adelante uno sí lo podría hacer cuando es una renovación, dice, bueno, mira, la obra social tardó un poco, o se perdió un papel, o no sé, estaba mal, el médico lo hizo mal y se fue de vacaciones, cosas que pueden suceder, ¿no? Bueno, yo te atiendo, no hay problema, y después armamos el circuito de vuelta, pero porque ya está afianzada la relación y demás, aunque es un riesgo igual, pero me parece que está bueno eso, como, nada, enmarcarlo también, porque también sucede. Bueno, es súper importante. Sí. Ahora te cambio la temática y ya vamos terminando con esto. Con respecto a la declaración jurada, es una pequeña duda. Vos comentaste que se presenta mes a mes. ¿Esa presentación de la declaración jurada es junto con la factura o Sí. se hace en dos instancias? No, es condición para facturar, presentar la declaración jurada hoy, okay. ¿No? Condición, la declaración jurada en archivos todos separados, la factura por un lado, la declaración jurada por el otro, el informe por el otro, porque van a distintos lugares y se necesita tenerlos diferenciados, pero sí, son excluyentes. Bueno, con eso cerramos la lista de dudas. Perfecto. Bueno, seguimos entonces con algo que es, bueno, esto como se los vamos a mandar, lo pasamos bastante rápido, son las leyes que reglamentan las prestaciones de discapacidad. Es importante saber que las prestaciones de discapacidad están en escalafón, vendría a ser, la ley 24.901, que es la ley de discapacidad, y después de ahí todas las resoluciones, decretos, reglamentaciones que la modifican, ¿no? Entonces, ¿dónde buscar información en la cual uno realmente sepa que es fidedigna? Infoleg. El Infoleg va actualizando, por ejemplo, la resolución 2 es la que salió en enero del 2021, que actualizó los aranceles y pega en la ley de discapacidad, por ejemplo. Ahora salió otra resolución que modificó los valores, que es la resolución 10, que acá no está, que es la resolución 10 que modificó a todas estas. Pero básicamente lo que acá tenemos es todo lo que es la reglamentación, el nomenclador, la Agencia Nacional de Discapacidad, cuándo se creó, bueno, y la actualización de aranceles, que hacen a nuestra práctica porque es la que marcan cuando uno trabaja con discapacidad. Generalmente se trabaja teniendo en cuenta toda esta normativa porque es la que hace posible que se puedan sostener todas esas prestaciones. ¿Sí? Bueno,
Y por último, lo que había explicado del Adobe Reader, que hay una función para adjuntar una firma digitalizada, y se puede hacer teniendo una computadora y un celular. ¿Cómo se hace? Firmamos y sellamos en una hoja en blanco, sacamos una foto de la firma, y en la computadora, y la guardamos. En la computadora tienen que instalar el Adobe Reader, que también les damos el link para que vayan directo a descargarlo. Cuando lo descargan, lo abren y van a tener la opción de registrarse por mail, lo pueden hacer o no, es indistinto. Y luego hay una opción que dice a la derecha, rellenar y firmar, que es esta, que está acá señalada con la flechita, rellenar y firmar. Uno abre en archivo, esta sería como, esta es una actualización de presupuesto, ¿no? En este caso, que es para los valores nuevos de la resolución. Yo tengo que completar esta planilla, me la mandan en archivo PDF, la abro y automáticamente tengo esta página, ¿no? Se ve así. Entonces yo aprieto rellenar y firmar, ¿no? Acá, selecciono rellenar y firmar, si el mouse me deja, rellenar y firmar. Me va a preguntar quién quiere rellenar y firmar, le ponemos usted, rellenar y firmar. Entonces acá, bueno, acá ya está mi firma, ¿no? Pero en este caso me aparecería el símbolo más, como acá abajo en añadir iniciales, y en el siguiente video se va a ver cómo yo edité la firma como para que se vea clarita y realmente cuando uno la va a poner parece una firma hecha a mano, ¿no? Bueno, acá es lo de cómo sacar la foto de la firma. Y acá está el video en el cual yo abro la imagen, pongo recortar, ajusto un poco la imagen, ¿sí? La ajusto, y acá lo que voy a hacer es en ajustes, justamente, ¿no? Acá ajustes, la pongo bien clara, ¿no? La pongo bien clara la firma, le saco toda la suciedad, ¿no? De la foto. Le pongo todo claridad y queda como una firma súper azul. Esto lo pueden hacer con virome negra también, ¿no? No hay un requisito especial. Guardo una copia, entonces la diferencia, ¿no? Entre lo que es la firma original y lo que queda editada, ¿no? Queda una firma como mucho más limpia. Guardamos la copia y ahora lo que hacemos es abro el Adobe Reader, esta es la planilla de especialidades, añadir firma, y ahí añado una imagen. Esta imagen tiene que estar limpia porque si no, no la toma. La toma con sombras y queda desprolija, no queda bien. En cambio así, haciendo ese detalle, y ahí está la firma, ¿no? La pueden ver acá. Queda pegada, y acá, con este rellenar y firmar, tocando el renglón que uno quiere, puede completar la planilla y ya tenerla firmada, ¿no? Va completando la planilla para poder tenerla firmada. Esto es lo que yo digo que queda mucho más prolijo completarlo de esta forma y se evitan los errores de comprensión y de manuscrito, ¿no? Bueno, hasta acá llegamos, Lorena. Muchas gracias. Les dejamos el mail para las dudas. Es el mail donde se inscribieron. Así que bueno, esperamos que si les gustó, si les sirvió, lo recomienden, porque la verdad que lo hicimos como para facilitar un poco lo que es la práctica profesional, que en este país es bastante compleja, ¿no? Se nos dificulta cuando recién empezamos, así que, bueno, más que nada es darle una mano a todos los que recién empiezan, ¿no? En todo esto.
Así es, bueno, muchas gracias para todos por haber participado de este taller.